La paz gloriosa del Señor Jesús, hermanos, sea con todos esta hermosísima mañana y para todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de la distancia. Donde quiera que estén, les deseo que Dios los bendiga, los fortalezca y toque cada día más sus corazones. Porque el toque del Maestro es el que limpia, es el que purifica, es el que santifica y es el que da poder. Así que seamos todos bienvenidos y el saludo glorioso de la paz del Señor Jesús para con todos. Estamos ahorita con una mañana hermosísima y amanecimos contentos. ¿Cómo amaneció usted? Sí, yo amanezco feliz y contento. ¿Por qué? Porque cada mañana podemos platicar con Dios, podemos aprender de Dios. Eso trae satisfacción. Lo del mundo, dijo el Señor mismo, dijo, vivan el mundo como si no lo vivieran, hombre. Y entonces está marcado que guardar los mandamientos de Dios, esto es, fíjese bien, el todo del hombre. Lo que usted logre en lo material, satisfacciones en su vida, no es nada comparado con guardar los mandamientos del Señor. Y así lo dice Él: guardar los mandamientos de Dios, esto es el todo del hombre. Con eso estás más que completo, aunque no tengas nada de lo demás. Con Dios, y obvio que Él te va a dar lo demás, hombre. Muy bien, vamos a ir a la Escritura Sagrada. Vamos a honrar al Señor Jesús con su palabra, porque de Él y en ese nombre glorioso, Jesús el Cristo, damos inicio. Y como decimos, cada mensaje no se sientan mal. Créanme, de corazón lo digo, no es para criticar ni para juzgar, es para ver en qué podemos ayudar. Así que si alguien se deja ayudar, pues aprovecha el mensaje. Vamos a Isaías 40, para honra y gloria del Señor Jesús. Isaías 40, 28 al 31. Y todos seamos bienvenidos y disfruten cada día a lo máximo. Esto es sabiduría, pero lo máximo es Dios, no es el libertinaje del mundo. Esto es sabiduría, porque el mañana, quién sabe si llegue. Así que el presente es un gran regalo de Dios, disfrutémoslo, pero en Él, que es el todo. Veamos Isaías 40, 28 al 31. Ya les dije que ando como al 90% de mi garganta, así que vamos a esforzarnos para terminar el mensaje con claridad. Leemos: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Miren qué tan diferente de Dios a nosotros. Nosotros, ay, qué cansado estoy, no voy al culto, qué cansado estoy, no puedo leer. Miren la diferencia tan grande que es Dios comparado con nosotros. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién se cree más listo que Dios? No sabe lo que está haciendo. Y Él está para ayudarnos. Vean 29. Él, Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Siéntense, por favor. Qué
Qué pasaje tan bonito. Así que ¿para qué le hago yo el fuerte, no? ¿Para qué le hago yo el valiente? Si el único que da la fuerza es el Señor, todo lo da Él. Así que vale más vivir para Dios como Él nos indica. Y tendremos menos cansancio en nuestra vida, en nuestra alma. El águila real, hemos repetido varias veces, símbolo de qué? De poder, nobleza, valor y excelencia. ¿Sí leyó con cuidado el versículo 31? Porque le voy a hacer una pregunta, Leamos. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Somos nosotros los que estamos esperando en el Señor? ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Levantarán alas? O sea que somos comparados como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Quiere decir que el águila sabe superar el cansancio. Sabe controlar su cansancio o su caminar, volar para no cansarse fácilmente. Ella sabe qué hacer para seguir volando y no cansarse fácilmente. Miren, escuchamos, hay dos tipos de escuchar la palabra del Señor. Hay los que oyen y son muy olvidadizos, y hay los que oyen con mucha atención para ponerlo en práctica y aprenderlo. ¿De cuáles somos nosotros? Voy a decirme que de los segundos, a ver si es cierto. El águila real tiene mucha experiencia en su vuelo, lo hace bien y vuela a las alturas y grandes distancias. Ella tiene sus métodos y plumaje especial que sabe usar. No todo el plumaje del águila real es igual. Hay plumas más fuertes que otras que ella usa. ¿Para qué? Para sus pericias que hace en el aire. Esquivar un peligro. Hay plumas que ella mueve para hacer esto. Para agarrar velocidad, hay plumas que ella extiende o junta. No todas las alas. ¿Me entiende? El águila sabe usar su plumaje, la que le ayuda en el vuelo. Y el creyente que se parece al águila debe saber usar también su plumaje espiritual que Dios nos ha dado. Por eso, ¿cuántos queremos ser como las águilas? ¿Todos? Les voy a hacer la pregunta para ver que no. ¿Ya estudió usted, hermana, la vida del águila? Ahora que no está estudiando lo del águila, ¿ya se metió al día el teléfono estudiando? Oye, quiero ser como Dios, imitar a Dios, tengo que estudiar quién es Dios. Quiero ser como el águila, rápido en mi mente, a estudiar sobre el águila. ¿O no? Obvio. Es que quiero ser un creyente águila. Tengo que estudiar al águila real. ¿Cuántos años quieren estudiar? ¿Cómo quieren? Me dicen que quieren ser águilas. Si no lo han estudiado, ¿cuándo van a llegar a ser como el águila?
¿No es congruente eso, no? ¿Ve? A veces nomás respondemos y sin pensar. El águila sabe cómo controlar su cansancio, sabe cómo esquivar los peligros, sabe cómo defenderse del enemigo, sabe cómo encontrar las alturas. Tiene plumas especiales el águila real y sabe usarlas. Por eso la llaman la dueña de los cielos. Ninguna ave domina los cielos como la domina ella. Las alturas. Por eso ningún ser humano debe dominar las alturas espirituales como el creyente águila. Debemos dominar las alturas espirituales, porque ahí volamos. Eso es excelencia. Eso es poder. Eso es nobleza. Eso es valor. ¿Ya estudió al águila real? Mire. Entonces, ¿cómo me dice que quiere ser como el águila real? Dios dice que seamos como el águila real. Él nos está diciendo. Tú que esperas en mí, tienes que ser como el águila real. Eso está diciéndome el Señor. Pero si no lo estudio, ¿cómo la imito? ¿Cómo la imito? Señor Jesús. Allí, cuando lo estudiamos, fíjese bien, empezaremos a aprender nuestro caminar. El águila real tiene que levantar su peso de casi 7 kilogramos. Es buen peso. Para levantar su peso de casi aproximadamente 7 kilogramos, ella sabe que se requiere un gran esfuerzo. Ella sabe que eso es lo más difícil para ella. Levantar el vuelo. Levantar 7 kilogramos de carne de ese cuerpo. Ella sabe que eso es lo más difícil. Por eso muchos hacemos proyectos y programas, pero qué batalloso para empezar, ¿verdad? Y pues sí, yo quiero orar 1 hora diaria, pero para empezar, mañana empiezo, luego cada rato empiezo. Yo sé que debo ayunar, debo estudiar, pero para empezar, es que el empiezo es el difícil. Es lo que se le hace más difícil al águila, levantar el vuelo. Es que ella sabe que se requiere de mucho esfuerzo. ¿Me entienden? Pero cuando lo logra, ahí vienen las bendiciones. ¿Me entienden? Cuando lo logra, empieza a cambiar el asunto en ella. Ahora sí, fue dificultoso comenzar. Fue difícil levantar el vuelo. Pero ahora que lo ha logrado, ella se eleva a las alturas y empieza a disfrutar en ese vuelo el viento y la brisa. Y allá en lo alto, así, tranquila, deja que el viento lleve su vuelo. ¿Entienden? Lo difícil es empezar, pero hay que empezar. Si no, no lograremos ese vuelo tan alto.
Fue duro levantarse. 7 kilogramos. Pero cuando lo logra, se va a las alturas. Aprovecha las alturas. Allá el viento y la brisa. Me gustaría andar igual que ella por un lado. Tranquilita, deja que el viento la lleve en su vuelo. ¿Me entienden? ¿Qué entendemos allí? Miren, confiar en nuestra capacidad de esfuerzo siempre nos llevará a nuestros propios límites. Siempre. Porque estoy confiando en mi capacidad y esfuerzo. ¿Qué significa Espíritu Santo? Viento Santo. Espíritu significa viento. Ahora el águila levantó su vuelo y deja que el viento la lleve en ese vuelo. Tranquila. Es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere ser nuestra fuerza. Él quiere ser el viento que sostenga nuestro vuelo. Él quiere serlo. Pero nosotros, como el águila, necesitamos el primer esfuerzo también. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Queremos avanzar, lograr más altura. Necesitamos esforzarnos en cada proyecto que hagamos para Dios. A veces el ser humano vive haciendo proyectos, pero para ustedes mismos. ¿Y para Dios cuánto lo va a hacer? Y con este proyecto que tengo, soy feliz y pues estoy completo. Bueno, ¿y el proyecto con Dios qué? Puedes tener 20 proyectos para tu vida, pero el proyecto para Dios, ¿cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo te vas a proponer a orar más diario? ¿A leer más diario? ¿A aprender más de Dios? Eso te va a llevar a lograr más alturas cada vez. El crecimiento, oiga bien, espiritual, no se mide por la alegría o el gozo que usted tenga en su vida yo. ¿Y ahora se ve esto? No se mide por la alegría o el gozo que yo siento. El crecimiento se mide por el valor y el poder que usted enfrente la tormenta y las tentaciones. Ahí se mide el crecimiento. Ahí se mide la altura del águila. Cuando llega la tormenta, los problemas, ¿con qué poder usted las enfrenta? Cuando viene la tentación, ¿con qué poder la enfrenta? Eso es lo que mide el crecimiento de un creyente águila. ¿Me entiende? Por decir así, el hermano Cacho puede ser muy gozoso ahí, pero le llega un problema y se empieza a temblar, no hay que hacer, asustar. ¿Me entiendes? Que si aquí anda volando muy bajito, o a lo mejor ni emprende el vuelo todavía, le falta esfuerzo, por eso no alcanza más alturas. Por decir un ejemplo, que lo haga, por decir un ejemplo. ¿Me entiendes? El crecimiento espiritual se mide por el poder y la fuerza con que usted y yo enfrentemos las tempestades y las tentaciones. Cuando llega una tentación, la observa usted, usa el ala especial para esquivar esa tentación. Muchos aviones, miramos, ¿por qué cuando van los aviones a dar vuelta, unas
piecitas de la ala se mueven de manera especial. Tanto modo del águila. Cheque bien el águila. De repente va a ser así y en la punta, no sé cómo, una solita, o la baja o la sube. Esa parte no nada más. Ella sabe manejar sus alas. No va a salir, no. Hay que esquivar un peligro y hace que una vida. Porque va a casi 200 kilómetros por hora. Ella sabe moverse, manejar sus alas. Nosotros, cuando hay la tentación, o se estrella la tentación, ¿cómo anda en la altura espiritual? Muy bien, tomaremos como tema esta mañana, hermosísima por cierto, el vuelo del águila. El vuelo del águila. Y se va a dar cuenta que nos falta mucho todavía para llegar a ser como un águila real. Porque a veces cae en nosotros un conformismo nada más y creemos que con lo poquito que dominamos ya somos bastante fuertes. No. De repente nos dan la contra en algo y ya estamos como chiltepines. ¿Qué pasó con el vuelo del águila? ¿No esquivó la tentación? Ya está peleando, está agarrado con el otro. ¿Dónde está? Pues no esquivó la tentación. Sí, porque aquellos te provocan a que pelees, te provocan a que reniegues. Y hay que saber esquivar eso para no caer en el jueguito de ellos. ¿Cierto, no? Sí, hay que te provoca. Matrimonialmente, a veces el marido provoca a la mujer provoca al marido para hacerlo renegar. Hay provocaciones. Y si no manejamos bien las plumas del vuelo del águila, una guerra campal. Y cada quien sálvese que pueda. ¿Me entienden? Ya no quiere venir al culto nadie. Cada quien agarró por donde quiso. Pero somos como las águilas. ¿De dónde? ¿De dónde? Llega la tentación y te llegó. Estos temas, hermanos, y cada tema, pero estos temas especiales son para que midamos nuestro crecimiento, nuestra estatura espiritual y entendamos que nos falta mucho todavía, porque Él quiere que seamos como las águilas. Verá, ya estudiamos el águila que es ¿qué? De una sola pareja. ¿Me entienden? Entonces estudia el águila y de encontrar cosas muy especiales, no nomás porque sí la mete aquí en la Santa Escritura del Señor, es que hay grandes ejemplos de ella para nosotros. Casi como quien dice, llegar a lo máximo de mi cristianismo. ¿Me entienden? Poder, nobleza, valor y excelencia. Es la virtud. Es el creyente virtuoso, la mujer virtuosa, el hombre virtuoso, que domina el arte de lo que profesa. Esa es virtud. Cuando usted domina el arte de lo que usted profesa y lo domina como pececito en el agua, ya tiene una virtud sobre eso. Eso es virtuoso. Entonces, cuando dominamos nosotros la manera de vivir en Cristo Jesús, la dominamos bien como el águila, está la virtud. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hombres virtuosos, ¿quién los hallará? Es que Dios quiere que seamos como las águilas. Hay mucho que es. Esta noche póngase a estudiar, que pone mucho ahí chistes. Póngase cuando menos a estudiar la vida del águila. Yo doy nada más unas partes, pero ahí puedo investigar mucho más. Ella según vive alrededor de 70 años más o menos.
se rejuvenece entre los 40 y 50 años. Estudienle, búsquenle, que va a servir mucho para nuestro crecimiento. El creyente Ávila es alguien que se esfuerza en su vida espiritual. No cualquier creyente llega a esa altura de la vida. Pues hay mucho creyente cansado, enfadado, que se va de la iglesia mejor y ya no vuelve. ¿Se cansó? ¿Por qué? Porque para ser creyente Ávila se requiere de esfuerzo en su vida espiritual. ¿En qué? En oración y ayuno. Porque el creyente Ávila sabe que allí, en la oración y el ayuno, va a encontrar grande poder para levantar vuelo, levantarse cada vez que Él quiera. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier proyecto en Dios que usted lo quiera emprender, lo va a superar, lo va a llevar a cabo. Hay muchos proyectos en Dios que hay que llevar a cabo. El creyente Ávila sabe que solamente allí, en la oración y en el ayuno, yo lo llamo eso la combinación perfecta. Así lo llamo cuando estudio sobre el ayuno. La combinación perfecta. Allí se encuentra el poder de Dios para volar las alturas del águila. ¿Quién lo expresó en un pasaje? El Maestro. De Maestros, el Señor Jesús. Vamos a Marcos 9, ¿verdad? Bendito Dios. Marcos 9, 26 al 29. A veces perdemos el tiempo, hermanos, ya sea en los teléfonos, donde quieran, viendo cosas que no traen provecho. Y hay tantas cosas productivas para mi cristianismo que puedo investigar yo en los teléfonos o en YouTube, donde quieran, para mi beneficio. Y no lo hago. Ahí estamos con otros programas a veces. Tantos programas que hay. Así que la herramienta que tenemos ahorita en el futuro, que es la ciencia, aprovechémosla para bien. No que pierde 1 hora, 2 horas en puras tonteritas ahí. Y al rato en lo que debo estar bien instruido, no lo busco. Pero quiero ser. ¿Así cuánto? Pablo, para imitar a Cristo Jesús, ya sí que estudió muy bien la vida del Señor Jesús. Sean imitados de mí, dijo Pablo, hay que estudiar muy bien la vida del Señor Jesús y de Pablo. Son claras, porque ningún apóstol dijo eso más que el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Solamente el apóstol Pablo lo dijo. Entonces es importante estudiar la vida del Señor Jesús y la vida del apóstol Pablo. Pero no para estudiar nada más y conocimiento, para imitarla. Porque así es el texto, imita. Entonces, si Dios nos manda a Ávila, ¿cuántos queremos imitar? Pues hay que estudiarla bien para que la imitación salga casi perfecta. Que no, que somos nosotros. Leamos Marcos 9, dijimos, 26 al 29. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Oiga bien, hay demonios, soldaditos rasos, pero hay gobernadores, potestades, hay clasificación de demonios. Así como hay problemas pequeños y problemas fuertísimos, hay tormentas pequeñas y tormentas fuertísimas. Entonces, cuando usted se supera como el águila,
El águila real disfruta las fuertes tempestades. ¿Me entiende? No se asusta. Es cuando más velocidad la agarra. Disfruta la tempestad. ¿Qué es entonces si nosotros logramos ir elevándonos más y más? Este género no era cualquier género de demonios. No salió fácilmente. No salía fácilmente. Se necesitaba poder máximo. Y eso solo normalmente lo van a encontrar, dijo el Señor Jesús, en la oración y en el ayuno. La combinación perfecta. Ahí está. Ese poder para levantar el vuelo se requiere mucho esfuerzo. Pero después de que se levanta el vuelo, se buscan las alturas y a disfrutar. De que el águila real que el viento la mueva en su vuelo. Ese creyente águila aprendió a confiar en Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, nada más que aquí está el problema. Hay dos tipos de oraciones. Una que Jesús llamó al Señor pura palabrería, ¿verdad? Como estaban pidiendo que no se vuelvan a vana palabrería como aquellos. Hay oraciones que se vuelven pura vana palabrería. Usted y yo podemos orar mucho, pero si es oración de vana palabrería, no nos va a llevar a ningún lado. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir? Que pide mucho, promete mucho y nunca cumple a Dios. Sí, ora. Puede orar 2 o 3 horas, pero puede ser pura vana palabrería. ¿Se acuerdan la oración de aquel siervo que mandó a buscar esposa, si no mal recuerdo, a Isaac? Nomás unas palabritas, se dio un milagro. Es que oración de poder. ¿Me entienden? La oración de poder es la que con humildad le pide a Dios crecer Él y para Él. ¿Me entienden? Quiero crecer en mi vida, Señor, pero ¿para qué? Para ser útil para ti. Esa es la oración de poder. La otra, casi pura vana palabrería. Puro pedir y nada cumple el Señor. Y ahora sí, Señor, y bla, 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 hasta 3-4 horas. ¿Me entienden? Pero no hay humildad en ese corazón. Porque cuando Dios te prueba, le fallaste. Mire, cuando uno le promete a Dios en oración, téngalo por seguro que nos va a probar el Señor. Tan sencillo, enseguida viene te pone la prueba el Señor. A veces siento que lo que me dijiste en la oración, me lo vas a cumplir. Es Dios. Me ha probado bastantes veces. Señor, te prometo esto, otro. Mire que casi al siguiente día. A ver, casi me lo ponen. Ándale. Ahí están. Ahora sí es cierto lo que me dijiste anoche. Y ay, porque dijo alguien por ahí, cuando el pecado no tiene nombre, ajustas parejo. Pero cuando el pecado tiene nombre y es de tu familia, a ver qué haces. A ver qué tanto vas a ajustar. ¿Me entiendes? Cuando hay que ver a los de uno, nada decimos. Cuando vemos a los demás, no nos para la boca. ¿Me entiendes? Dios nos prueba. Quiero serte fiel, Señor. A veces siento, ay, te va la prueba el siguiente día. Nos pone el Señor en unos estrechos. Él es Dios. No podemos engañarlo. Pues esa es la oración que trae el poder. La que con humildad y sinceridad le pedimos crecer, pero crecer para Él. Esa es la clave. Pedimos todo menos eso. Eso nos ayuda a levantar el vuelo más alto, a volar más alto cada día como las águilas. Lograr más altura.
y disfrutar más las bendiciones del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Ese tipo de oración. Como decir ahorita, te prometo, Señor, que ya no voy a tomar chacarro. A ver si es cierto. Y mire que voy a probar. Hermano, aquí te regalé esta pizza y esta coca. Ándale, que no le prometió el Señor. Pero hermano, ¿cómo me la regalaron? ¿Por qué no le compartiste noche al Señor? ¿Me entienden? Esas son oraciones, pura vana palabrería. Sí. Quiero crecer, ser mejor, Señor. Haga caso a los mensajes. Mire qué bonito mensaje lanza el Señor. No nosotros, el Señor. Para que crezcamos como las águilas en ese vuelo. Volemos alto. Y allá, no andarnos lamentando, disfrutar la tormenta. No empieza a temblar. ¿Y qué hago? No, disfrute la tormenta. Deje que Él quiere ser la fuerza. Él quiere ser el viento que lleve nuestro vuelo. Tranquila el águila, deja que el viento la lleve en su vuelo. Para que corras y no te canses. Camines y no te fatigues. ¿Y qué quiere? Que seamos como las águilas. Pero ¿cómo lograremos eso? Esperando en Él. Y no el 20%, el 100%. Oración y ayuno. Pero aquí está el problema. Pero le voy a dar un consejo. Por eso, si usted pone atención a las enseñanzas que le damos, les doy muchos tips de detalles espirituales. En estos mensajes últimos que he estado dando, pues estoy dando tantos tips de detalles espirituales para que usted crezca, pero si no vamos, oye, de nada le va a servir, nomás se lo estoy untando como una brocha. Para poder ir a este tipo de oración, ¿qué se necesita? Dios mismo es el que lo da. Por eso lo llevo a Dios. ¿A quién más? Veamos Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. ¿Queremos volar en las alturas y disfrutar las tormentas como el águila? ¿Tener victoria contra el enemigo? Necesitamos la oración y el ayuno que Jesús el Señor nos recomienda. Zacarías 12:10. ¿Cómo vamos a ese ayuno? ¿Cómo vamos a esa oración? Zacarías capítulo 12, versículo 10. Amén. Por eso Él da esfuerzo alcanzado. Él no se cansa, Él no se fatiga, el Señor. Hay que ir a Él. Él nos da la herramienta para que seamos como las águilas. Él nos quiere instruir a que aprendamos a usar las plumas como el águila para en el vuelo esquivar la tentación, enfrentar la tormenta. ¿Qué hacer para esquivar la tentación? ¿Qué hacer para meternos en la tormenta sin sufrir daño? Él nos lo dice. Quiere que seamos como las águilas. El primer inicio es la oración, acompañada con el ayuno, que yo marco la combinación perfecta para un creyente que quiere ser como las águilas. Veamos 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Lo que nos interesa la primera parte: os daré espíritu de gracia y de oración. Necesitamos pedirlo, porque ese espíritu de oración nos va a llevar a la oración.
Y no nada más a la oración, nos va a llevar a orar bien. Y que dejemos esa oración de vana palabrería. Vamos a orar y platicar con Dios lo que yo puedo cumplirle. Pero a veces como que él quiere quedar bien, ¿no? Promete, aunque ya sabe antemano que no va a cumplir. Pero quiere quedar bien con el fulano de tal patrón y le promete hasta lo que no. Y al rato que se dé cuenta el patrón que fuiste puro mentiroso, te va a correr, te va a despedir. Pues a Dios cuando le prometemos, tenemos que saber, pensar bien lo que voy a prometerle y que voy a poder cumplirle. Eso es honestidad, eso es humildad para con Él. Porque al rato le prometo tantas cosas, eso es pura vana palabrería y no le cumplo ninguna. Necesitamos el espíritu de oración que viene de parte de Dios. Pidámoslo. Y tendremos oraciones más eficaces, tendremos más poder para levantar el vuelo, más valor para disfrutar el viento y la brisa, y más confianza para que el viento nos lleve en ese vuelo. Quiere el Señor creyentes águilas. El creyente águila reconoce que cuanto más busque a Dios, mayor será la altura espiritual que logra alcanzar. El creyente águila reconoce eso. Si yo no busco a Dios, no podré alcanzar esas alturas. El creyente águila comienza a esforzarse a reconocer que entre más se acerque y busque a Dios en el tipo de oración, él va a lograr más altura. Cada vez más. Va a lograr volar más alto y podrá disfrutar más de todas las bendiciones del Espíritu Santo. ¿Cuántas bendiciones podemos disfrutar del Espíritu Santo? No, que puede vivir toda la vida amargado ahí, como ermitaño en soledad. Ha habido tantas bendiciones, pero ¿por qué no las disfruta? Porque anda volando muy bajo. Anda peor que el cantante, ese es lo que dijeron, que andaba volando bajo. ¿Me entienden? ¿A qué altura anda volando? Por eso se siente solo. Nadie le comparte, usted tampoco comparte con nadie. Anda volando bajo, se aísla. El Espíritu Santo dice que busquemos la comunión, que nos disfrutemos unos a otros. Eso dice el Espíritu Santo. Es un deleite. Somos una familia que los amamos y los respetamos. Cuando la familia se mira, da alegría. ¿O no? Pues si no es familia, no le da alegría. Ay, ¿para qué vino este? Que no es su hermano, que no es su papá, que no es su tío. ¿Me entienden? El creyente águila armoniza con todos. Así que si habemos puro creyente águilas, ¡qué bonita familia! ¡Qué bonita iglesia! Porque el cuerpo de Cristo Jesús no puede andar un brazo por otra banqueta y las piernas por otra banqueta, ¿verdad que no? Eso sería división. El águila real busca las alturas y disfruta las tormentas. El creyente águila necesita ese espíritu de oración, pero de oración real, no mala palabrería. ¿Me entienden? Él sabe que de repente hay que enfrentar tempestades. Él sabe que de repente hay que enfrentar tentaciones. Y él sabe que
debe de esquivarlas. Y para esquivarlas, Dios le dio el plumaje del águila. Que no fuimos rejuvenecidos. El que está en Cristo, nueva criatura es. El viejo plumaje se fue, llegó el plumaje nuevo, plumaje ahora hay que saber usarlo para volar. Hay que saber lo que plumaje mover para evadir la tentación. Hay que saber qué hacer para meterme en la tormenta y no quebrarme las alas. El águila debe ser prudente con ellas. Así que el creyente águila, él quiere que cuando la tormenta venga, esta llega, él quiere disfrutarlas. Vea cómo nos falta alzar el vuelo más alto. El creyente águila disfruta las pruebas. Yo creo que se canta mucho ese canto, pero nomás se canta. Una que, como dice, una alabanza en lugar de tu que cante. ¿Cuál, pues? Eso lo logra, el creyente águila lo va a lograr. Si nosotros nos metemos en oración y ayuno, llegaremos a la altura y enfrentaremos las tempestades con valor. ¿Me entienden? Confiando en que Jesús el Señor, el Espíritu Santo, te lleva en ese vuelo. Enfrentando la tormenta. El hermano Santiago, ¿cuánto creen que era un creyente águila? Y nos deja el consejo. Vamos al capítulo 1, verso 2, ¿verdad? Nos deja el consejo. Mire, Santiago 1, versículo 2, adelantito el libro de los Hebreos, nos deja el consejo. A ver qué tanto o cuánto le ponemos ganas y superamos más altura cada vez, para que ya no ande volando bajo, hombre. Santiago es un creyente águila que disfrutaba las tormentas y nos da su versión aquí, su consejo. Leemos 1:2 de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él sabía que eso lo hacía crecer. Lea 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe hace crecer en paciencia. Por eso a él le deleitaban las pruebas, porque él quería crecer, él que quería ser mejor, él quería volar más alto como las águilas. Cada vez él quería más alturas. Pues cuando venía la prueba, ¿qué diría Santiago? Gloria a Dios, qué bendición. Esta prueba que viene, voy a subir más alto, voy a crecer. Me lleva al crecimiento. Por eso, cuando dice esto, quiere decir que las enfrentaba con gozo. No declinaba su ánimo, y que nadie me quiere, que nadie me ayuda. ¿Pero qué no va en el vuelo contigo el Señor? ¿Qué no va sosteniendo tu vuelo el viento del Espíritu Santo? Entonces, ¿para qué quejarnos? Si esa tempestad me va a traer crecimiento, me va a ejercitar en la práctica y voy a recibir paciencia. Así que benditas sean las pruebas. Dios quiere que crezcamos como el águila en ese vuelo, que aprendamos a usar el plumaje que es nuevo que Él nos dio.
Mire, ahorita si yo preguntara, ¿qué tanto ha sufrido usted, hermano, por el Señor? A ver, cuéntenme una. ¿Qué ha sufrido por el Señor? Cama, dormir, de buen colchón, una buena casa que no se gotea, refrigerador lleno, familia, como le llega ganancia. Dijo alguien, el dinero nos sobra hasta para vacacionar. Así que digan, ¿qué hemos sufrido? Ay, Señor, mira. ¿Cuál? Si nos quejaremos con esto que tenemos, pues de veras que andamos volando muy bajo. Anda arrastrando en las salas con los suelos. Síganme. Y soy como el águila, hermano. Sí, pues tienes todo. Tenemos todo. Hasta frijoles de olla recién cocidos, con tortillas de harina, con cómo no te vas a gozar. Dijo alguien por ahí. El creyente águila, le dije al principio, ¿dónde se conoce el crecimiento y la altura del creyente águila? Cuando enfrenta la prueba con poder y valor y la tentación y las logra pasar. Ahí dice uno, ya estoy siendo como el águila. Pero cuando no, hay que aprender a usar las alas. Las tenemos, pero no sabemos usarlas. Y si le enseñamos cómo usarlas, pues no con atención. Así que ¿cuándo? El Señor Jesús, uno como pastor, mi fin, ¿sabe cuál es mi fin? A ver cuántos creyentes águila podemos formarnos. ¿Sí? Porque esos creyentes águilas que logremos formar en la iglesia van a ser de mucho apoyo y empuje para uno como ministro, como pastor. Sabrá uno en quiénes confiar, quiénes lo apoyan al momento. ¿Me entienden? Por eso sí me gusta a mí que formemos un buen grupo de creyentes águilas. Si todos se formaran como creyentes águilas, óigame, ¿qué iglesia? ¿Me entiende? No hubiera tanto descalabro, no hubiera tanta desobediencia, porque volaríamos juntos en las alturas. La tormenta la enfrentaríamos con valor, con poder. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí, porque van a haber diferentes pruebas. No todas vienen igual. El Señor Jesús formó buenos clientes águilas, bastantes, que miren cómo respondían a las órdenes del Señor, al caminar en el Evangelio. Hechos capítulo 5, miren cómo le respondían, como verdaderas águilas. Esos son creyentes águilas. Hechos capítulo 5, 40 y 42. Miren qué creyentes. ¿No le gustaría ser así? 5, 40 al 42. ¿Estamos, hermanos? Esto que vamos a leer aquí, esta es una gran altura que un creyente águila alcanza. Esto es disfrutar la tormenta. Leámoslo. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, miren los creyentes águilas, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta
por causa del nombre, y no pararon. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. Esta es una gran altura que un creyente águila alcanza. Estos disfrutaban la tormenta. Nosotros, ¿qué hemos padecido nosotros? ¿Qué hemos padecido? Nada. Nada. Simplemente el cansancio de venir a los cultos. Yo no voy al culto, hermano, porque ando tan cansado. ¿Ven? Creyente águila. La primera pruebita. En lugar de gozarse. Hoy, hermano, salí bien agotado, pero le digo a Dios, porque culto. Eso me anima. ¿Qué creyente águila? Cuando menos va agarrando altura. ¿Todo lo que no? Ay, ya no. Dios quiere creyentes águilas que disfruten cuando está la tormenta, la prueba. Estoy cansado, pues me hace, pero soy creyente águila y espero en el Señor. Es más, en el culto voy a agarrar nuevas fuerzas. Ese es el creyente, piensa positivo, el creyente águila. Vuela en las alturas. Y miren, estos chicotazos aquí, en lugar de desanimarlos, les trajo gozo. Eso es enfrentar la tormenta con gozo. Eso es el creyente águila. Señor Jesús, estos creyentes águilas, hermanos, aprendieron bien la enseñanza de su maestro. Vamos a Mateo capítulo 5. Aprendieron bien. Dios quiere que hoy las aprendamos bien también. Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Bendito es el Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Mateo capítulo 5, 11 al 12. El vuelo del águila. Se necesita la oración. Miren, obvio que a todos excepto Dios nos llega el cansancio, humanos y animalitos. El águila real, pues, se busca las alturas. Ella cuando quiere descansar, junta las alas y se ve en picada larga, con las alas juntadas. Antes de llegar abajo a tierra, se levanta y hace otra vez el proceso. Las veces necesarias hasta que descansan las alas. Y sigue volando. Se cansa otra vez, hace el mismo proceso. El mismo proceso. Cuando va de picada, junta las alas. Y eso le produce el descanso. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir? Cuando el creyente águila nos sentimos agobiados, ¿qué hacemos? Nos juntamos en oración. Ahí estamos y nos levantamos de vuelta. Sigue todavía la preocupación otra vez. Y así seguimos el proceso hasta que se va la preocupación. Y seguimos volando en este camino con alegría y ánimo para el Señor Jesús. Ese es un proceso, oración. Y si va a acompañar el ayuno, mucho mejor. Correrán y no se cansarán. Corremos, pero sabemos descansar en Dios. ¿Entienden? Sabemos descansar en Dios. Por eso logramos las alturas y no cualquier tormenta nos destruye.
El águila real también es muy sabia. Ella sabe cuándo batir las alas. ¿Me entienden? Y cuando va a entrar a la tormenta, olvídese que ella entre a la tormenta. No, olvídese. Ella sabe que se las va a quebrar la tormenta. Es el momento de juntar las alas. Igual que uno, la tormenta, hay que confiar plenamente en Dios que nos lleve en el vuelo y juntarnos en oración. Entonces el águila real tiene sus métodos para esquivar las tentaciones y para meterse en la tormenta sin sufrir ningún daño. ¿Entienden? A ver, vamos a ver aquello. Jesús el Señor, óiganme, formó buenos creyentes águilas, ¿no? Y ahí están los hechos. ¿Cuántos azotes le darían? En aquel tiempo daban 39, 40 menos 1, dijo Pablo. Después de haberlo asustado, óigame, salen del consejo. Oye, hermano, qué bendición, ¿no? Oye, sangrando la espada, qué bendición. Fue por el nombre del Señor Jesús que nos pegaron. No nos había pasado nada. Es la primera prueba que pasamos y qué gozo haber padecido por el Señor. No, sí, hermano. ¿Qué plática llevarían? Aquí qué bueno que se escribieron. Gozosos salieron del concilio por haber padecido afrenta por causa del nombre. Estos son los creyentes águilas que Jesús formó en aquel tiempo y quiere formar hoy también, porque el mensaje no es nuestro, es del Señor Jesús. Si nos dejamos, seremos creyentes águilas, llegaremos a la altura que Dios quiere que llegamos. Leamos aquí la altura de estos creyentes. Jesús lo formó muy bien. Mateo capítulo 5, 11 y 12. Bienaventurados o dichosos o bendecidos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Entienden? Y esta escuela la recibieron los discípulos. Yo la pregunta que nos debemos hacernos: ¿qué tanta altura hemos logrado? ¿No se preguntado eso? ¿Qué tanta altura hemos logrado? ¿Nos afecta todavía lo que hablan mal contra nosotros? Porque si eso todavía nos afecta, ¿cómo nos falta volar más alto? Que si es mentira, ¿para qué hace caso? Y si es verdad, considere. Entonces, hermanos, si todavía le afecta a usted que hablen mal contra usted, válgame la redundancia, ¿qué altura anda volando? ¿Ya cómo le falta más altura? Porque al rato puede venir la persecución, los azotes. ¿Qué va a pasar con usted? Si no aguanta las palabras que hablan mal contra usted, ¿qué va a pasar con los azotes? ¿A dónde va a ir nuestro cristianismo? ¿Se acabó la iglesia porque no hay ningún creyente águila? Pero ¿qué nos va a formar en buenos creyentes águilas? La oración y el ayuno, no nos equivoquemos. La oración y el ayuno, y obvio la lectura bíblica y la meditación en Dios, eso nos va informando cada vez más como creyentes águilas. ¿Por qué? Porque aprenderemos a usar más espiritualmente el plumaje, las plumas que Dios nos dio. Ni sabía, hermano, que tenía plumas más duras que las otras. Pues ya ven, el águila sí.
Y son las que usan para bordear, sacar la vuelta, o para meterse a la tormenta, y ya sabe juntar, sabe cuándo. Así que Dios nos ayude, porque aquí tenemos otros creyentes águilas. Fíjense bien, ¿sí se acuerdan de Pablo y Silas? Estos a la tempestad le sacaban lo positivo sin lamentarse. Eso hace un creyente águila. A la tempestad le saca lo positivo. Esto hacían estos creyentes. Ellos en todo alababan a Dios con valor, y Dios respondiéndoles con su presencia. ¡Qué creyentes águilas! Ellos en la tempestad se dejaban llevar por el viento del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía que cada vez que él salía por una parte, yo voy ligado al Espíritu Santo. Él en mí y yo en él. ¡Qué lance tenía Pablo! Y su compañero Silas era otro también creyente águila, que disfrutaban la tempestad, y Dios se agradaba de ellos. ¿Quiere ver los hechos? Vamos a verlos. 16, 19, 26 de los hechos. Hechos no dichos. Hechos 16, 19 al 26. Creyentes águilas. Hechos 16, 19 al 26. Miren, y es que, hermanos, dicen muchos, los músicos no le ponen ganas, los ministros tampoco, y la iglesia necesita un avivamiento. ¿Será cierto eso? El creyente águila ya trae el avivamiento dentro de sí. No necesita que nadie lo alegre. Él viene alegre desde que sale de su casa al culto. Él ya viene dispuesto a honrar al Señor Jesús. ¿Necesita la iglesia un avivamiento? No. Tú necesitas un avivamiento, muy personalmente. A ti te está matando Cristo Jesús en tu corazón. ¿Me entiendes? Esto, mire la condición en que estaban, y mire cómo estaban, un culto pero bonito, tienen ahí 2 creyentes. ¿Y sabe qué? Se sintió la presencia del Señor. Gloria a Dios. Eso hace un creyente águila. Atrae la presencia del Señor. Sí, leamos, verán. No estoy hablando nomás por hablar. 16, 19, 26. ¿Estamos? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir y hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Oígame, qué bárbaro, pobres hermanos. Otros 39 azotes cada uno. Pero eso les impidió, les quitó la alegría, les quitó el gozo. No, es que estos habían enfrentado la tormenta como las águilas, confiando ya no en sus plumas. Ahora sí, cuando entras a la tormenta, no te confíes en tus alas. Ahí júntalas y deja que el viento del Espíritu Santo te lleve en ese vuelo. Fíjate bien, el águila es sabia. Ella sabía cuándo podía quebrarse sus alas, y cuándo debía usarlas, y cuándo tenía que juntarlas. Sabiduría del águila. ¿Me entienden?
Aquí estaban estos hombres enfrentando la tormenta. 23. Después de haberles azotado mucho, ay Dios, mucho, no fueron ustedes para el cursito, como nos daban papá y mamá, nomás a ustedes, y lo aguantamos una llorona. Miren, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Es un aparato de tortura con el que se sujetaba entre dos maderas, uno o más miembros del sentenciado, hermanos, el cepo. 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas sabían el orden. Primero la oración, ¿me entienden? Para poder cantarle a Dios. El que te es triste, haga oración para que llegue la bebida y pueda cantar alabanzas. Ese es el remedio. Tiene todos los remedios, mi Señor. Y si esa oración viene acompañada con ayuno, mejor todavía. Y alejada la oración de vana palabrería, mejor todavía. Vanas promesas, pues. 24. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les encerró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, primeramente se pusieron en las manos del Señor, pidiendo que les quitara el cansancio y les diera fuerzas. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren qué testimonio, hermanos. Este es el testimonio de un creyente águila, que aunque, como decimos coloquialmente, te esté llevando el tren, tú adoras a Dios, le cantas a Dios, oras para que tengas fuerza y puedas cantar, y los demás te oigan, los incrédulos. ¿Qué dirían? No está escrito. ¿Qué dirían los presos? Oye, pues estos, ¿qué es lo que tienen? ¿De dónde le llega esa fuerza? Míralos. ¿Cómo es posible? La espalda sangrando, atados a ese aparato de tortura, y así claman a Dios y cantan a Dios. ¿Qué fuerza puede ser la que hay en ellos? ¿Cómo le llega? ¿De dónde le llega? Es lo que mucha gente no comprende. Pero el creyente águila, si sabemos de dónde nos llega esa fuerza, nosotros sí lo sabemos. ¡Qué testimonio, hermanos! ¿Usted cree que esa fuerza espiritual, ese valor espiritual, la iba a menospreciar el Señor? No, les hizo sentir su presencia. Leamos el 26. Y no porque hubo un temblor en ese momento, no, es la presencia genuina y auténtica de mi Señor Jesús. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y si sigue leyendo, hasta hubo convertidos con ese testimonio. Hubo gente que se convirtió y se bautizó en el nombre del Señor Jesús para el Señor. Ve el testimonio del creyente águila. Nos sigue la pregunta en el aire: ¿qué altura andamos volando? Nos falta mucho crecer. No, que yo ya estoy completo, que yo acá. ¿Qué? Vamos a estar completos, hombre. ¿Dónde? Si la obediencia sencilla todavía no la controlas. Ahora este tipo de tormentas, ¿qué creyentes águilas?
lo que Dios quiere, que en la tempestad confiemos en Él. Dios no le fallará jamás a sus hijos. Nunca. Él es fiel. Pablo sabía disfrutar la tempestad. Silas también la sabía disfrutar sin perder su testimonio positivo. Y eso trajo el poder de Dios. Ese poder de Dios. Eso quiere Dios. ¿Qué testimonio estamos presentando a la gente? A ver. Oye los gritos que tienen los hermanitos. Y acaban de llegar al culto y están peleando. Él dijo, oye, dice que no va a hacer el mandato. Y van llegando del culto. ¿Está trayendo gente nuestro testimonio? Si no, ¿qué altura andamos volando? ¿Dónde andamos con el vuelo del águila? ¿Me entienden? Necesitamos crecer, hermanos. Necesitamos comenzar con programas espirituales en nuestra vida. ¿A qué hora leer? ¿A qué hora orar? Ayunar. Necesito eso en mi vida, Señor, porque quiero volar más alto. Porque yo sé que de repente viene una tempestad y no voy a saber qué hacer. Ayúdenme, auxilio. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué hago? Como el siervo de Eliseo. ¿Me entienden? La visión del águila, rejuvenecimiento del águila, fidelidad del águila, el vuelo del águila, enseñanza bastante para que nosotros volemos a más altura. Estos hombres, creyentes águilas, le buscaban siempre lo positivo a la tormenta. Veamos otro ejemplo, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10. Vea usted. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10. Bendito sea el Señor Jesús. El águila real y su vuelo, 6:10, como entristecidos. Pobre hermano, todos saben que anda bien gozoso por dentro. No, pues eso que está pasando, hermano, es para que de veras esté derrumbado. No, anda gozoso por dentro. Lo que pasa es que es tranquilo. Como entristecidos, pero mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, porque no hay riqueza mayor que Pablo traía, que era el mensaje del Señor para la vida eterna. Quizá no traía en ese momento mucha abundancia, pero llevaba lo más rico del universo, la palabra eterna del Señor Jesús, la que permanece para siempre. Y con esa, dijo Pablo, voy enriqueciendo a muchos. Porque no hay riqueza tan grande que creer en esa palabra, la que lleva vida eterna. Entonces, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, a lo mejor andaba con poca economía, pero él sabía que era dueño de todo. ¿Sí? ¿Cuándo? Después del milenio. Ahí no estaba, pero él sabía que era el heredero de todo. Es cierto que ahorita no tengo, pero ¿cuál problema? Si estoy dueño de todo. El Señor es el dueño de todo y Él me no hereda nada. ¿Para qué me preocupo? Es cierto que no somos ricos, pero tenemos la palabra de poder, de verdad, del Evangelio, que va enriqueciendo a muchos, para que sean ricos en fe y crean en Dios.
como pobres, más enriqueciendo a muchos. Pero la fuerza espiritual, la primera, como entristecidos, mas siempre gozosos. Ese es el poder del águila. Ese es el poder. Mas poseyéndolo todo. El águila real aprovecha la velocidad del viento que trae la tormenta. La aprovecha a su favor y la disfruta. Disfruta su brisa. Lo que explicaba ahorita antes, ella sabe perfectamente cuándo debe de dejar de batir sus alas. Cuando entra la tormenta, las junta, porque se la pueden quebrar. Y se acabó águila. Si nosotros no sabemos enfrentar la tormenta, se nos puede quebrar nuestro cristianismo y nos vamos de la iglesia. Porque queremos todo hacerlo nosotros. ¿Me entienden? Hay situaciones, oigan bien, clave que les doy. Hay situaciones que el creyente águila debe conocer, porque hay circunstancias que dependen de nosotros. ¿Me entienden? Llévanlo a la Cruz Roja para que le curen ahí el golpe que se dio de este accidente. ¿Podemos hacerlo? ¿Me entienden? Hay circunstancias que dependen de nosotros. El águila real no abusa de sus alas. Ella sabe cuándo puede volar por sí misma, pero cuándo no. Cuando hay peligro de que se le puede quebrar. Hay circunstancias, hermanos, que nosotros tenemos que enfrentar, oiga bien, que no dependen de nuestra fuerza. Llegó nuestro límite. Hagamos lo posible y lo imposible, dejémoselo al Señor. Entonces, como águilas reales, tenemos que saber cuándo nos movemos. A lo mejor, hermano Fernando, cuando empezó a fallar el matrapazo, llévenlo al seguro para que le den otro carro. ¿Podemos volar? Es una circunstancia que podemos nosotros buscarle solución. El Dios claro. Pero llegó un momento en que digan, este hermano no tiene remedio. No hay solución. Ya no depende de nosotros ni de los médicos. Ahí solamente debemos dejar que Dios nos lleve en el bollo. Ahí es donde debemos de nosotros juntar nuestras almas, irnos a la oración, a la plegaria, al lloro y pedirle a Dios que nos dé la recompensa. Ya no depende de nosotros. Es una prueba extrema ya. Es ahí dejar que Dios mueva las situaciones. Y Dios nos va a llevar a la salida que Él quiere. Y esa va a ser la mejor. Y si me muero, no, es la mejor. Si me muero, es la mejor. Te fuiste a descansar. Se nos fue Juan Miguel a descansar porque murió Cristo Jesús. Entonces hay momentos en que hay circunstancias que nosotros podemos llevarlas, pero hay circunstancias que ya no dependen de nosotros, sino directamente de Dios. Y ahí hay que juntar las almas y ponerlos listos, porque en esos momentos, si Dios así lo quiere, va a sentir la presencia de Dios tan grande, tan palpable, que nos vamos a asombrar. Como aquellos 3 varones que echaron el fuego, ¿no? Iban solos,
Ya no era. Ya ese asunto no estaba bajo su alcance, evadirlo. Ahí tenían que depender directamente del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Y allí cuando los meten, es cuando aparece en escena el grande, el todopoderoso, el número 4. Eran 3, pero yo miro 4, dijo el rey Nabucodonosor. ¿Quién era el cuarto? Se paseaba con ellos y sin sufrir quemaduras del fuego. Ahí estaba la presencia del Señor Jesús. Cuando uno junta las alas y dice: Señor, me rindo, todo lo pongo en tus manos, ya no puedo volar. Y no debo volar porque esta circunstancia depende solamente de ti, Señor. Llévame en tu vuelo, que tu viento sostenga mi vuelo. Qué bonito cruzar la tempestad así, disfrutando la brisa, porque Dios siempre estará allí. Él quiere que confiemos en Él. Él quiere que confiemos en su ayuda. Cierro el siguiente pasaje. Vamos a la escritura. Isaías 41, versículo 13. El vuelo del águila. Isaías 41, versículo 13. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso dijo Pedro: ya humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando te fuera el tiempo. Primera de Pedro 5, 7, estaba acá. Él que nos lleve en medio de la tormenta. Y ahora sí, como dice el cantante, ¿no? Podrás tener paz aún en medio de la tormenta, si aprendes a volar como el águila. Si no, no. Leamos 41:13. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ahí está el Señor. Las tormentas son fuertes, pero si las enfrentamos como el águila, saldremos adelante glorificando al Señor y podremos tener paz en medio de la tormenta, en el vuelo del águila. Dios los bendiga a todos, les guarde.